Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un miércoles más aquí en Con su Salud, tu espacio con los expertos. Recuerden que estamos a las 2 de la tarde por nuestras plataformas de YouTube y Facebook. También recuerden que ya está la segunda edición de nuestra revista Con su Salud. También los pueden ver, la pueden checar ahí en las plataformas de la Secretaría. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar al día de hoy. El 24 de junio es el Día del Paramédico, lo que viene siendo una profesión de las más bonitas y muy dedicadas, lo que viene siendo en el ramo de la salud. Y para esto tenemos como invitados a el licenciado Rodrigo López Gutiérrez. Él es coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, el CRUM. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? También aquí, muchas gracias por haber venido, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. También estamos con la licenciada en Protección Civil y Emergencias. Ella es Viviana Amarillas Carrillos. Viviana, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy agradecida, gracias por la invitación. Bueno, pues como dijimos en un inicio, ya estamos casi en el marco de lo que viene siendo el Día del Paramédico. Primero vamos a empezar un poco antes de hablar de lo que viene siendo la profesión esta que ustedes ejercen, lo que viene siendo qué es el CRUM, ¿no? Para la gente que no sabe todavía, si nos pueden explicar un poquito y cuál es su función en el sistema en la salud pública. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. El Centro Regulador de Urgencias Médicas inició como un programa hace ya varios años a nivel nacional, ¿no? La Secretaría de Salud a nivel federal. En una reforma que hubo a la norma 034 fue donde se optó por crear este programa para la regulación, principalmente las emergencias prehospitalarias. En este caso, aquí, y pues desde esa fecha hasta años posteriores, el CRUM ha evolucionado de distintas maneras a nivel nacional, como muchos programas. En el caso de aquí, el Estado, pues hemos tenido su mayor crecimiento en estos últimos 3 años, donde pues el CRUM, su función principal es, como su nombre lo dice, coordinar y optimizar los recursos para la atención prehospitalaria en caso de emergencias, en caso de desastres y en caso de incidentes masivos donde a lo mejor una respuesta local no es suficiente, tiene que entrar pues lo que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas para poder clasificar las emergencias, poder desplazar unidades en caso necesario y poder optimizar los recursos que se requieren para poder presentar ese tipo de atención, ¿no? Tenemos lo que es la coordinación interinstitucional, nos coordinamos directamente pues con la coordinación estatal de Cruz Roja, que ellos tienen un estado de fuerza pues bastante significativo en el área de atención prehospitalaria. Nos coordinamos con Protección Civil del Estado, con Policía Estatal de Seguridad Pública, ya sea estatal o locales, bomberos, Protección Civil de los municipios y otras instituciones que nos apoyan en la coordinación de las emergencias y podemos definir ya con eso a dónde se pueden trasladar los pacientes. Si son varios, para que no se saturen los hospitales, hacemos una clasificación y valoramos en base al estado de fuerza a dónde se pueden derivar los pacientes y cuál es el hospital más apropiado para poder atender ese paciente y que evolucione de la mejor manera, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de emergencia que atienden ustedes? Sí, los hemos visto en bastante movimiento también cuando ese tipo de emergencias, pero ustedes, ¿cuáles son las emergencias que atienden? Muy bien, como mencionas, nosotros también tenemos en la parte operativa, tenemos lo que es la atención prehospitalaria. Aquí en el estado del CRUM, pues principalmente tiene la parte regulatoria, que es donde está el despacho, en el número de emergencias, el 911, y tenemos la parte operativa, donde están las ambulancias, como usted menciona. Y en la parte operativa, las ambulancias, pues la mayoría de los servicios que prestan es en base a las llamadas del 911. Entran llamadas, está un médico y un paramédico recibiendo las llamadas de todo el estado y ellos van a definir qué unidad es la que está más cercana y la más apropiada para poder despacharla. En este caso, cuando se requiere la atención de una ambulancia del CRUM, ellos son los que deciden, ¿sabes qué? Tal unidad se dirige a tal emergencia y en base a eso, al equipamiento y a la geolocalización que tiene o la ubicación que tiene la ambulancia, es conforme pues se despacha la unidad, ¿no? En las ambulancias de nosotros tenemos paramédicos,
certificados y tienen equipamiento para poder atender una emergencia grave, ¿no? Puede ser desde un paro cardiorrespiratorio hasta un incidente de múltiples víctimas o un paciente, a lo mejor un niño, un adulto mayor. En ese caso, todos los paramédicos pues están certificados y actualizados en ese tema. Muy bien. ¿Este sería el proceso desde que entra una llamada al CRUM o cómo es su organización en ese momento? Sí, desde el momento que se genera la emergencia, alguien debe detonar eso. Por eso la capacitación es muy importante, ¿no? Que es parte de lo que también hacemos, capacitar a la población civil y a profesionales para que en caso de una emergencia puedan llamar al 911, comunicarse con el CRUM y decir, ¿sabes qué? Pues tengo una persona que sufrió una caída, hubo un accidente con tantas personas, hay niños, hay adultos. Entonces, en base a eso, pues se hace la clasificación de la llamada, si es muy emergente o si puede esperar un poco o si las ambulancias están ocupadas, ver qué prioridad se puede hacer. Tenemos la capacidad de poder despachar a lo mejor una ambulancia que no es específicamente del sector público, a lo mejor del sector privado. Entonces, pues es parte de, se le da seguimiento. Si el paciente o la persona está grave, la persona que recibió la llamada no termina la llamada hasta el momento que llega la atención ya de la ambulancia, ¿no? Entonces, por decir por un ejemplo, una crisis convulsiva, un paro cardiorrespiratorio donde está en peligro la vida del paciente, el paramédico que está dando las indicaciones o el paramédico que está en el despacho me permanece en la llamada dando indicaciones hasta que llega la ambulancia y posteriormente pues ya la ambulancia se reporta con el despacho para poder trasladar al paciente al hospital más apropiado o el más cercano. Muy bien. Ahora es una pregunta que la mayoría de la gente la tiene. ¿Cuál es la función del paramédico en este tipo de lo que viene siendo la atención prehospitalaria? ¿Cuál es la función que tienen ustedes? Licenciada, el paramédico cumple con bastantes funciones, como lo son desde la llamada al 911, la primera persona que contesta es el operador. El operador designa la unidad dependiendo de la tipo de emergencia. Entonces, si es una emergencia médica, te pasan inmediatamente con corporación como el Centro Regulador de Urgencias Médicas o Cruz Roja Mexicana. Entonces, al momento de pasarte con alguna de cualquiera de estas dos instituciones, el que contesta puede ser desde un paramédico hasta un médico regulador. El paramédico está ahí dándote instrucciones de qué realizar, qué funciones hacer en lo que llega al servicio de emergencias, ¿no? Hasta el momento que llega la ambulancia, que también son personal paramédicos altamente clasificados. Muy bien, o sea, están al pendiente, ¿no? Para cuando ya sigue, lo que viene siendo el siguiente paso, ¿no? Así es, desde la llamada. Perfecto. Ahora, ¿qué recursos tiene el CRUM para enfrentar situaciones de emergencias? Muy bien, como lo comentamos anteriormente, contamos con personal las 24 horas del día, los 365 días del año en lo que es el despacho del CRUM, que es el que está ubicado en el C5, ¿no? Es de Seguridad Pública del Estado. Ahí hay varias corporaciones, trabajamos en coordinación con ellos y ahí se reciben todas las llamadas de emergencia, como mencionaba ahorita la licenciada Viviana. Si la llamada corresponde a una atención médica o requiere ambulancia, la derivan con el CRUM, con el despacho del CRUM, y ya el médico, el paramédico que esté en turno va a ser el que va a definir cómo responder. Nosotros actualmente en la plantilla pues contamos ya con 88 elementos, cuando en el 2022 éramos 23, 24 elementos. Hemos crecido bastante para poder responder de mejor manera ante este tipo de emergencias prehospitalarias. En un inicio, incluso el mismo secretario de Salud dijo, cuando recibimos el CRUM, tenía 3 ambulancias, de las cuales 2 estaban en el taller y una pues estaba a punto de entrar al taller. Ahorita ya la plantilla que tenemos ya asciende hasta 25 ambulancias distribuidas estratégicamente excelente. en el estado y pues están equipadas con todo lo necesario. De estas pues se clasifican en avanzadas o básicas. Las avanzadas pues tenemos ya 6 unidades avanzadas, que estas cuentan con equipo de electrocardiografía, con monitor desfibrilador, medicamentos para hacer dirección médica con el despacho del CRUM. En caso de que el personal pues no sea médico, pues el paramédico puede administrar medicamentos de emergencia haciendo el enlace con el despacho del CRUM. Y
también cuentan con ventilador para paciente crítico, cuentan con equipo pues más sofisticado para poder responder de mejor manera al paciente y poder estabilizarlo y posteriormente trasladarlo. Esa es una buena noticia, ¿no? Que Ujú. que han crecido bastante y eso, pues imagino que es más eficaz, ¿no? El trabajo. Totalmente, sí se nota. Ahora, como nos platicabas, Rodrigo, al inicio, ¿cómo se coordinan ustedes con los hospitales u otras instituciones cuando hay unos emergencias de alto riesgo? ¿Cómo es? Bueno, una fase muy importante en una emergencia es la preparación. Y eso Ok. obviamente antes de que llegue la emergencia tenemos que tener nosotros bien establecida la comunicación con los principales hospitales. De hecho, yo creo que con todos Con los todo. hospitales del estado para poder definir en caso de un incidente, ¿sabes qué? Tengo tantas camas sensibles disponibles, tengo tantas en salas de shock, unidades de terapia, personal que pueda atender, porque también ha habido ocasiones donde pues se tiene a lo mejor la infraestructura o las camas, pero no se tiene el personal suficiente para atender una emergencia. Esto lo vimos mucho en la pasada pandemia, ¿no? Que se vivió, que a lo mejor teníamos a lo mejor un ala de hospital completa y Ujú. equipada, pero no se tenía el personal de enfermería o el personal médico. Lo mismo, esto trabajo pues se hace diario, ¿no? Diario se levanta el estado de fuerza real, en tiempo real, y por turno vamos definiendo, ¿sabes qué? En tal hospital tienen tantas camas disponibles, tienen tanto personal. En caso de un incidente, pues se pudiera trasladar a lo mejor 2 pacientes graves ahí, uno leve, y al otro hospital tantos. Y esto pues incluye todos los hospitales, no nomás los Ujú. públicos, sino los privados, IMSS, Ujú. ISSSTE, ISTESON. Es un trabajo multidisciplinario, un trabajo en equipo, ¿no? El que se realiza para poder estar listos en caso de una emergencia. Igual las ambulancias deben estar listas, siempre preparadas para en caso de que se requiera una atención de emergencia, un incidente masivo, poder atender de manera eficaz Atenderlo. y Oh. oportuna. Ahora, les voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Qué significa para ustedes prestar este servicio desde una institución como el CRUM? Porque no toda la gente tiene este temple para este tipo de labor. Díganos, ¿cómo se sienten? Pues más que todo para mí es un compromiso con la salud pública, asimismo una gran responsabilidad el tratar con diferentes pacientes día a día y tratar de actualizarse para dar una mejor calidad y atención al paciente, ¿no? Que es lo más importante. Sí, como menciona Viviana, es algo muy bonito, lo mencionaba usted también al principio, es una labor que yo creo que inicia como algo altruista, algo que te Ujú. nace, y a pesar de que pues en lo personal yo ahorita me encuentro como líder, yo trabajé mucho tiempo en ambulancia y no descarto la posibilidad. De hecho me ha tocado últimamente de repente subirme a la ambulancia y pues es algo que retomas y con mucho gusto, Ujú. con mucho amor por atender a las personas y poder dar esperanza o ayudar a alguien más sin importar su clase social, sin importar quién sea, sin importar a veces ni qué idioma hable, ¿no? Porque a veces Sí, pues nos claro. tocan pacientes extranjeros y con señas o como es, si no habla su idioma, pues son retos, ¿no? Que vas viendo. Yo creo que también es parte como menciona Ivy, de la salud pública. Es una parte fundamental, un eslabón muy importante el poder estar. Tenemos el tema, por ejemplo, aquí humanitario en el tema de Ujú. los repatriados, ¿no? Ahora que han estado pues deportando paisanos de acá de Estados Unidos. Tenemos ambulancias y tenemos coordinación con las ambulancias, en este caso de Cruz Roja, con la ayuda humanitaria, tenemos una ambulancia nosotros del CRUM en San Luis, Río Colorado, que está ahí Muy haciendo bien. labor. Ujú. Entonces, todo ese tema, pues yo creo que es muy satisfactorio y uno nunca deja de serlo. De hecho, podrás estar a lo mejor sentado en un escritorio, pero no olvidas que pues tienes una parte que estás cautiva a lo mejor como paramédico, y si alguien se siente mal, pues vas y ves cómo se siente. Si traes tu bauma, tu esteto, pues le checas la presión, el Ujú. pulso, todo eso. Entonces, pues no deja uno de hacer esto, ¿no? Pues a lo mejor como ella, que es licenciada en protección civil, pero Ujú. nunca deja de ser paramédico, ¿no? Y ni atender las emergencias. Entonces, pues algo muy, muy satisfactorio, la verdad.
Ay, qué muy buenas respuestas. Y ahorita que nos están platicando, ustedes que están dentro de lo que viene siendo el CRUM y aprovechando también los micrófonos, ¿qué les gustaría que la ciudadanía supiera lo que viene siendo el CRUM y todo lo que también sus paramédicos? ¿Qué les gustaría decirles de lo que ustedes sienten trabajar ahí? Pues en lo personal, lo que más me gustaría es que la población civil sepa qué es el CRUM, que hay personal detrás de cada llamada a las 24 horas, los 360 días del año, listos y preparados para una emergencia como tal, que hay una preparación detrás de todo eso. Asimismo, también me gustaría un poco más de conciencia vial al uso de ceder las unidades de emergencias, ¿no? Con las luces y sirenas, un poco más de conciencia vial, asimismo el interés de la capacitación de primeros auxilios, porque antes se decía que los primeros auxilios era solamente para el paramédico, ahora se dice que es para toda la población civil. Es muy importante saber desde el uso de el DAE, el desfibrilador, el DAE como tal para la población civil, asimismo la correcta manera de realizar la RCP. Muy bien. Sí, muy importante lo que menciona Sí. Viviana en la cuestión de la conciencia, ¿no? Que debemos de hacer. Yo creo que también es labor de todos nosotros, ¿no? Ujú. El poder prevenir. Yo creo que es lo principal ante cualquier tipo de enfermedad o lesión. La prevención es primero, ¿no? Y sí, vale la pena recalcar, ¿no? Que sí se requiere también un poquito de cultura en el tema vial. Cuando alguien ve una ambulancia, pues lo que hace es ponerse detrás de ella, ¿no? Para poder pasarse los altos y los semáforos. Eso pues se ponen en riesgo a ellos, ponen en riesgo al personal de la ambulancia y a los pacientes. Entonces, pues sí vale la pena ahí tener un poquito de más conciencia, ¿no? Y saber, como dice Vivi, que siempre van a contar con personal, ya sea vía telefónica, a través del 911 o con el personal paramédico cuando hay una ambulancia de servicios de salud, Secretaría de Salud o del CRUM, van a saber que cuentan con personal certificado y con equipo para poder responder de manera adecuada. Como lo mencionamos todo el año, a veces cuando la gente descansa o sale de vacaciones, por ejemplo Semana Santa, pues nosotros estamos ahí, ¿no? Siempre estamos al pendiente. Esta Ujú, Semana Santa que pasó no fue la excepción, ¿verdad? Estuvimos ahí con el plan operativo de emergencias a nivel ujú. estatal en coordinación con todas las instituciones y lo mismo, por ejemplo, en vacaciones de invierno, donde celebran Navidad, Año Nuevo, pues nosotros ahí estamos. Hay También. compañeros que les toca hacer guardia en esas fechas, nos ha tocado en lo personal. Yo creo que el año pasado fue el primero en 8 años que pude a lo mejor pasar Nochebuena con mi familia, pero es algo pues que sabemos que estamos hechos para esto, ¿no? Y lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Ay, muy bien. Y pues como dicen aquí licenciada, hay que nosotros como ciudadanos también ayudar un poco, ¿no? Cuando ellos están ofreciendo un servicio. Claro. Después de, imagino, pues, los años que llevan ustedes aquí como con el servicio, ¿cuál ha sido su mayor reto en una de estas emergencias? Yo creo que hablando por toda, casi toda la población de salud, Ujú. lo más difícil o lo más complicado para nosotros fue la pandemia SARS-CoV-2, que fue como un parteaguas, ¿no? En la atención prehospitalaria, en la atención hospitalaria, donde teníamos que utilizar todo el equipo con los calores de Sonora, ¿no? Y la manera Ujú. de sanitizar la unidad, de no saber qué paciente puede estar o no contaminado, fue una, un reto bastante complicado para toda la población sonorense. Sí, efectivamente, como menciona Viviana, la pandemia yo creo que marcó un antes y un después en lo que es la salud, ¿no? Y gracias a Dios lo superamos, digo, estamos aquí y podemos aprender de esto y seguir adelante, mejorando, ¿no? Esa atención que damos porque pues en aquella ocasión se vieron saturados tanto las líneas de emergencia, ¿no? De que no podías, tú marcas al 911 y no entraba ni siquiera la llamada, no Entrado. estaba ocupado. Igual no había ambulancias disponibles, las que estaban disponibles pues traían un paciente muy grave, a veces sé que fallecía en el trayecto o caía en paro cardiorrespiratorios, así fue una época de bastantes retos, el riesgo de pues a lo mejor de contagiarte sin saber en realidad cuál iba a ser la evolución
por la cuestión de que no había vacunas en un inicio, recordando ese tema, y como dice Viviana, pues era un reto también para poder diagnosticar a un paciente. Ya un paciente que se sentía mal, pues decía, no, pues tiene COVID, ¿no? y todo era COVID, ¿no? En esa época, dolor de entonces, estómago, COVID. sí, dolor de estómago, diarrea, pues COVID, ¿no? Pero pues sí, digo, sí ha sido difícil. Yo creo que también muchos piensan cuando nos preguntan, o qué es lo más feo que te ha tocado, ¿no? O lo más, uno se imagina que a lo mejor una persona, no sé, con un accidente grave, que a lo mejor perdió un brazo, una pierna, la cabeza o algo, y a veces no es tanto eso, puede ser a lo mejor un paciente pediátrico, un niño que a lo mejor está sufriendo por un problema oncológico o por una situación así que toca trasladarlo. Entonces a veces eso sí llega en cierta forma a afectarte si no tienes la capacidad, ¿no? De resiliencia y también la capacitación, ¿no? Para atender a esos pacientes, porque pues como dice usted, no cualquiera puede atender este tipo de pacientes y saber pues lo que se requiere hacer, ¿no? O sea, son muy variados. Yo creo que una parte bonita de la medicina prehospitalaria, las urgencias, es que puedes tener muchos años ejerciéndola y sin embargo no puedes decir que lo has visto todo. Que lo has visto todo. Exactamente. Muy buenas respuestas. Y ahorita que estamos ya también hablando sobre lo personal, ¿no? Ustedes que llevan ya muchos años en esto, ¿qué valores son fundamentales para poder ser un paramédico? Bueno, los valores que considero importantes para un paramédico principalmente es la vocación, el amor a tu trabajo, porque realmente es una carrera muy bonita y que te llena mucho el alma. Asimismo, la empatía con los pacientes y sin mencionar, mencionando también la disciplina que hay que tener para actualizarse, para seguir leyendo. Es una carrera donde tienes que estar en constante lectura y actualización con las nuevas guías que salen año con año, ¿no? Principal. Muy importante lo que menciona Vivi. La parte de la responsabilidad como profesional de salud, en este caso como personal prehospitalario, es muy importante porque ahorita en la actualidad uno toma un curso o lee un libro y al mes o a los 2 meses ya esa información a lo mejor ya cambió y ya es obsoleto, ya expiró. Entonces tenemos que estar actualizándonos constantemente para poder atender mejor a nuestros pacientes. Uno tiene el compromiso de que si elegiste trabajar o estudiar esto es porque pues vas a seguir en eso y estás comprometido con tus pacientes. Decía uno de los libros, una de las bibliografías que maneja mucho el paramédico, que el paciente no escoge en el caso de emergencias quién lo va a atender, sino al contrario, tú escoges atender a ese paciente. Entonces, si tú tienes esa responsabilidad de atender a ese paciente, es atenderlo lo mejor posible, con el equipo posible y con la capacidad que tú puedes desarrollar para que ese paciente tenga una mejor evolución al momento que lo trasladas al hospital o que llega al hospital y que dure menos tiempo en el hospital. Entonces es algo importante. Incluso vemos mucho ahorita ya en la actualidad el decir que písale porque se nos va, eso ya no debe ser tampoco. Ahorita en la actualidad la persona o el paramédico operador de ambulancia que le pisa es porque una de dos, o no sabe atender al paciente o no trae el equipo necesario para atender al paciente. Ahorita no debemos de ver una ambulancia excediendo los límites de velocidad que marca el reglamento. Obviamente sí hay una pauta en la cuestión de la ley de tránsito, el reglamento de tránsito de cada localidad para los vehículos de emergencia. Sin embargo, no es písale 140, 160. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo a los compañeros, se pone en riesgo al paciente. Entonces tú debes de tener la capacidad de poder estabilizar al paciente y llevarlo tranquilamente, no digo a 40 kilómetros, pero sí no excediendo el límite y poder trabajar con el paciente arriba de la ambulancia para que el paciente pues pueda llegar mejor atendido y evitar riesgos de un accidente de tráfico. Digo, diario todavía tristemente vemos a nivel nacional muchos accidentes de ambulancias y donde pues desafortunadamente fallecen paramédicos, fallecen compañeros, fallecen enfermeros, médicos que van en la ambulancia y el paciente pues obviamente que ya van trasladando o familiares del paciente. Entonces ahorita en la actualidad yo creo que también el llamado es para los compañeros que manejan ambulancias que tengan un poquito más de conciencia y que sepan que es mejor estar más preparado, más equipado y poder atender mejor al paciente que poder pisarle hasta el fondo a la ambulancia, ¿no? Aunque tenga luces y sirenas.
Miren qué buena información nos están compartiendo. Para eso yo creo que estamos aquí nosotros para darle a la ciudadanía esta información que probablemente o no la buscamos o no la sabemos. Y ahora toda la gente que está interesada en ser paramédico, díganos cómo es un día típico de un paramédico. A ver si. Ándale, Vivi. A ver. Bueno, pues el día para mí, en lo personal, inicia a primera hora del día, es llegar, revisar la unidad por dentro, que se encuentre con las insumo correspondiente, el equipo biomédico, como el desfibrilador, el aspirador, se encuentre en condiciones óptimas para trabajar, asimismo cargado, los medicamentos completos. Se hace como un tipo formato, como un checklist donde se revisa la unidad completamente para que se encuentre lista para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Asimismo, en conjunto con el compañero operador, que también es paramédico, él se encarga de otras funciones, de revisar que la unidad mecánicamente se encuentre en condiciones favorables para cualquier tipo de emergencia, asimismo con combustible. Después de eso, ya que contamos con la unidad lista, el equipo preparado y el personal listo también, nos ponemos a disposición del médico regulador del CRUM. Entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? La unidad ya se encuentra, hablamos en claves, ¿no? Pero ya se encuentra lista en clave para cualquier tipo de emergencia. Y al momento de estar listos, el médico regulador o el paramédico regulador que se encuentra en C5, él los manda a cualquier servicio cercano o una emergencia próxima, ¿no? Atendemos desde emergencias cardíacas, accidentes automovilísticos. Este es un trabajo donde cada día ves algo diferente y ningún día es igual a otro. Me imagino. Ajá. Entonces, pues más que todo es lo principal que realizamos y es una profesión muy bonita que nos llena, ¿no? Nos llena a nosotros los paramédicos. En efecto, y como menciona Vivi, pues eso es al inicio de turno y al final de turno, pues es lo contrario, ¿no? Revisar que usaste, que no usaste, limpiar la unidad. A veces hay pacientes que les ha tocado, me ha tocado verlo, nos ha tocado, digo, en un personal también, pero ya hace mucho que no, que dejan muy sucia la ambulancia, ¿no? Ya sea porque el paciente vomitó, porque fluidos hemáticos, tuvo relajación de esfínteres, hubo sangre, entonces los pacientes tienen que hacer un aseo bastante exhaustivo. O un paciente, no sé si tocó a ti el otro día, un paciente que tenía una probable neuroinfección, entonces que tenía equipo y aparte tenían que llevar el protocolo, el proceso de desinfectar toda la ambulancia, no sacar todo el equipo, sanitizarla y sanitizar el equipo y sanitizarse ellos. Entonces, para evitar contagios y riesgos, no es todo un proceso, ¿no? Pero pues ese es el día a día, como dice Viviana. A veces entre ellos platican en sus ratos libres, ¿no? De casos que les han tocado, comparten experiencias, se ponen a estudiar, a ver qué hay nuevo en la atención de paciente de trauma, de paciente cardiovascular, o que el otro día nos tocó un paciente así, y hicimos esto, a lo mejor se pudo haber hecho esto, o es mejor esto. Entonces, platican entre ellos. Yo creo que son unas pláticas muy enriquecedoras las que tienen ellos. Tienen ahorita, Viviana y en compañía de los compañeros pues que se encargan ahí de la capacitación y enseñanza, tienen estudiantes de paramédico de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. Y pues también les toca la parte de enseñanza, ¿no? De transmitir sus conocimientos, sus experiencias para que ellos pues en su formación, terminando ya su servicio social, pues salgan con un poquito más de acervo de lo que es la medicina prehospitalaria. Ay, ¿no? Claro. También nos toca el área de enseñanza, el formar a los nuevos o los próximos paramédicos con los valores y todo eso es muy importante y nos llena también. Ahorita que nos estaban platicando sobre el tipo de emergencias, cuando viene una emergencia de alta tensión, ¿quién y cómo lo hacen para resolverlo rápido? Bueno, yo creo que la manera de resolverlo rápido es más que todo el juicio clínico que es adquirido por lo mismo, volvemos a lo mismo, la actualización, la enseñanza y más que todo también la experiencia, ¿no? El tiempo de experiencia. Ya nosotros sabemos que si un paciente está en parada cardíaca, automáticamente tenemos que iniciar con maniobras de reanimación cardiopulmonar, asimismo que ocupamos el desfibrilador, medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante ahí es el juicio clínico.
para la toma de decisiones rápida y oportuna. Y es importantísimo también el trabajo en equipo, como menciona Vivi. Ellos al inicio del turno, no todos, pero la gran mayoría tienen un pizarrón, el pizarrón escribe, ¿no? Que fulanito en esta ocasión va a ser líder, esta persona se va a encargar de manejar la vía aérea, esta persona de medicamentos, esta persona del monitor, el desfibrilador, y así van repartiendo para que ellos al momento de llegar a un paciente grave o una emergencia, pues ya cada quien sabe qué hacer y nada más se van delegando la responsabilidad. Si llega a haber algo diferente, pues ya ellos se van adaptando en base al escenario, ¿no? Como mencionaba Vivi hace ratito, ningún escenario ni ningún paciente, por más que se parezca, va a ser igual a otro, ¿no? Todo paciente es un universo. Puede ser que una persona se cayó porque tuvo una crisis convulsiva o porque tuvo un infarto o porque perdió conocimiento, tuvo un síncope, un desmayo, entonces o se le bajó el azúcar. Entonces todas las emergencias son diferentes. En una urgencia mayor, una emergencia masiva, regularmente la unidad o la ambulancia que llega primero es la que va a hacer lo que es la clasificación de los pacientes, el triage que le llamamos nosotros en la medicina prehospitalaria, y en base a ese tipo de triage, pues ellos van a clasificar en colores las prioridades de los pacientes, ¿no? Regularmente el rojo es el más grave y el que se tiene que atender de manera inmediata porque hay riesgo de que pierda la vida dependiendo del triage que manejemos, ¿no? El amarillo también pues tiene que ponérsele un poquito de atención. El negro desafortunadamente va a ser el paciente que ya no se puede hacer nada por él, que a lo mejor ya no tiene signos. Entonces sí es muy importante definir eso para poder saber que esa primera ambulancia o la primera respuesta en un incidente masivo pues va a estar clasificando. No puede trasladar a un paciente, no puede abandonar a los demás, por así decirlo. Tiene que clasificarlos, tiene que reportarlo al despacho del CRUM para que ellos puedan saber, ¿sabes qué? Son tantos pacientes, Hospital General, ¿tienes disponibilidad? No, pues que si ya, bueno, te va a mandar 2 graves, Hospital HGZ2 van otros 2 graves, Hospital Cima va uno leve para valoración, y así se van distribuyendo los pacientes. Y ya en base a eso, pues como van llegando las ambulancias, los primeros en tomar el mando van a ser los que van a decidir hacia dónde, se pueden trasladar y qué pacientes se van a llevar, ¿no? Primero y cuáles después. Pues como dicen, lo mejor es un muy buen trabajo en equipo, y pues estamos viendo que están muy bien organizados y que es una institución que va a crecer más, ¿no? Y que lo ha hecho. Ha sido muy buena información la que nos han brindado, y si quieran, por último, darle a la ciudadanía cualquier recomendación o lo que ustedes crean que sea bueno, ¿no? Para en coordinación con ustedes, pues estar a la par. Bueno, más que todo el utilizar las líneas de emergencia sabiamente, ¿no? Cuando realmente sea una emergencia, lo que vimos ahorita de la cultura vial, a veces vamos a una verdadera emergencia con luces y sirenas y no nos ceden el paso. Es de suma importancia, asimismo como la capacitación para la población civil. Es muy importante que se inicien las maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que llegue la unidad de emergencia. Más que todo es todo lo que le pediría a la población civil, y que se informen también de qué es el Centro Regulador de Urgencias Médicas y que estamos a su disposición los 365 días del año, las 24 horas del día. Sí, y también cabe mencionar que como mencionas tú, Denia, tenemos un crecimiento bastante notable. El año pasado el señor gobernador y el secretario les tocó inaugurar lo que es el CRUM de Tecoripa. Es una instalación pues bastante eficaz y eficiente. Tenemos médicos, enfermeras y paramédicos. Tenemos 2 ambulancias ahí que antes pues no había ambulancias más que las del centro de salud, pero esas son para traslado, no para atención de emergencia. Ahorita ya ellos responden a emergencias en toda la zona de la sierra, los municipios aledaños de La Colorada, San Javier, Ónavas y toda esa población. Es bueno que conozcan también los servicios que ofrecemos ahí. Ha habido varios casos de emergencia donde pues llegan o va la ambulancia y llegan, estabilizan en ese centro
centro, en ese CRUM de Tecoripa, y posteriormente continúan el traslado hasta Hermosillo. No es hospitalización, sin embargo es estabilización, y que es algo, pues darle al paciente o a la persona que está grave una oportunidad de mejorar para poder continuar el traslado a la atención definitiva, que es en Hermosillo. Posteriormente, pues ya estaremos platicando de lo que es un proyecto del señor gobernador y del secretario de Salud, el doctor Alomía, en Moctezuma. Estaremos abriendo una base de operaciones próximamente. Ahí va a ser única y exclusivamente operación de ambulancias. Se pretende iniciar con 3 ambulancias las 24 horas del día, que tampoco se cuenta en esa región con servicio de atención prehospitalaria, ¿no? La atención prehospitalaria se daba por primeros respondientes, como menciona Ivy, por personal de seguridad pública, en patrullas trasladan pacientes. Entonces, pues es una necesidad bastante fuerte. No hay ambulancias en los hospitales, como les digo, pero esas ambulancias son para traslados interhospitalarios, que le llamamos, de hospital, por decir algo, al hospital de Moctezuma, al hospital general o al hospital infantil, pero no son para atención de emergencia, ¿no? Entonces el CRUM va a tomar en su parte de atención prehospitalaria esa responsabilidad y esa operatividad para poder darle oportunidad a quienes antes a lo mejor no lo tenían, ¿no? Muy bien, pues se vienen cosas buenas más para el CRUM. Muchísimas felicidades y recuerden felicitarlos el día 24 de junio y pásenla muy bien. Les felicitamos anticipadamente aquí nosotros para que ese día también lo celebren, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y también ustedes. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Con su Salud, tu espacio con los expertos. Gracias.